Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Aulas Invertidas. Hoy vamos a estudiar el núcleo atómico, la energía de enlace. Todo el mundo conocemos, porque es el modelo que tenemos actualmente, que el átomo está formado por una parte positiva, que es el núcleo donde contiene toda la masa, y una parte negativa, que son los electrones que están dando vueltas en órbita alrededor de ese núcleo. Pero no siempre ha sido así. De hecho, hasta 1909 no se conoció la existencia del núcleo. Fue el danés Ernest Rutherford en un experimento de los más entretenidos, de los más icónicos de la historia de la física, descubre el núcleo atómico. Rutherford bombardea una lámina de oro de muy pocas micras de espesor con partículas alfa. Las partículas alfa sabemos hoy que son átomos de helio doblemente ionizados. Pues bien, al bombardear esa lámina de oro con partículas alfa, se da cuenta de lo siguiente. Lo primero es que la mayor parte de esas partículas alfa atraviesan la lámina sin desviarse, que es lo que se supone que debería pasar. Pero unas pocas, una de cada 20.000 partículas alfa se desvía. Se desvía un poquito o mucho, incluso llegan a rebotar. Eso es incongruente con el modelo de Thomson, el modelo que hasta ese momento estaba vigente como modelo atómico. ¿Qué es lo que dice Rutherford que pasa? Lo que dice Rutherford es que el núcleo está, perdón, el átomo está prácticamente vacío. El átomo apenas tiene nada. Lo que pasa es que casi toda la masa está concentrada en un pequeño punto justo en el centro del átomo. Ese punto que llama núcleo y que contiene casi toda la masa, tiene además toda la carga positiva. Y los electrones, que son la carga negativa, están girando alrededor del núcleo en órbitas. Con lo cual, el modelo que casi hoy que se estudia habitualmente durante la secundaria es el modelo atómico que Rutherford propone. Con lo cual, bueno, aquí tenéis una dirección de un experimento de Rutherford actual, lógicamente, que está muy interesante. Aquí lo podéis ver, está en inglés, pero se entiende muy bien. Ya sabéis que el inglés científico o en inglés muy fácil de entender. Bien, pues lo que tenemos en nuestro núcleo, a partir de ahora nos vamos a centrar en el núcleo, los electrones de principio no nos van a interesar, es un montón de protones y un montón de neutrones muy cerquita uno al lado de otro. Protones con carga positiva y neutrones sin carga. Antes de comenzar a plantearnos cosas, vamos a ver varios conceptos. Todos los que estéis estudiando química, bueno, el año pasado seguro que estudiasteis química casi todos, pues bueno, pues este símbolo os suena muchísimo. Pues también lo vamos a usar. Lo primero es que a partir de ahora casi siempre vamos a hablar de nucleones. Los nucleones son los constituyentes del núcleo, tanto protones como neutrones. Cuando hablamos de nucleones hablaremos de protones y de neutrones juntos. Y lógicamente los nucleones tienen una masa, es lo que llamaremos número másico, que es el número de nucleones total, el número de protones más neutrones. Aproximadamente tiene la misma masa uno y otro. Con lo cual, si consideramos que la masa del neutrón es 1, la masa del protón es 1, si yo tengo 15 nucleones, mi número másico será 15. Otra cosa que tendré que tener en cuenta es el número atómico. En este caso, el número de protones solamente, el número de protones que tiene el núcleo. Todos los elementos de mismo número atómico pertenecen al mismo elemento. Isótopos. Llamamos isótopos a los átomos que tienen mismo número atómico y por tanto es el mismo elemento, pero sin embargo tienen diferentes número másico. Con lo cual son átomos del mismo elemento que tienen distinta masa. El caso, por ejemplo, del potasio 40 y el potasio 39. El potasio es un elemento que tiene 19 protones y a veces que tiene 20 neutrones y otras veces tiene 21 neutrones. Y por último llamaremos núclido a todos los átomos que tienen el mismo número de protones, independientemente del número atómico que tengan. Es decir, todos los isótopos del mismo elemento es lo que se va a llamar el núclido. El isótopo
39 del potasio junto con el isótopo 40 del potasio forman el núclido del potasio. Estas son cosas que conocemos, que son fáciles de recordar, pero que tenemos que tener presentes. Bien, pues vamos a ver qué es algo importante y una pregunta que convendría hacerse, y es que cómo puede ser ese núcleo estable. Un núcleo en el que tenemos en una distancia muy pequeña un montón de protones que son positivos acompañados de unos cuantos neutrones. Sabemos que la fuerza eléctrica, dos cargas iguales se repelen, con lo cual este modelo de núcleo atómico jamás podría ser estable, porque tiene muchos protones juntos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que existe una interacción diferente a la gravitatoria, diferente a la interacción electromagnética, que son las dos que ya hemos estudiado, que es la interacción nuclear fuerte. Tenemos una gráfica en la que se ve la fuerza en función de la distancia. Fijaros que en lugar de fuerza utilizamos energía potencial. Como siempre, el mínimo nos va a dar la máxima estabilidad. Recordad que nuestro universo es un universo de mínima energía, tiende siempre a mínima energía. Cuanto menos energía, mayor estabilidad. Pues bien, ¿qué podemos decir de la fuerza de interacción nuclear fuerte? Pues que es una de muy corto alcance. Fijaros que estamos hablando de Fermis, 10 elevado a menos 15 metros. A esa distancia, esta interacción es 100 veces mayor que la interacción eléctrica. A distancia de alrededor de un Fermi, un poquito más, un poquito menos, depende del núcleo. En cuanto aumentamos la distancia, automáticamente se va hacia el cero, aumenta hacia el cero. Y cuando la disminuimos, la fuerza se hace repulsiva. La energía potencial la tenemos positiva y por tanto tenemos una energía potencial repulsiva. Otra cosa que sabemos, que la interacción nuclear fuerte es una fuerza entre nucleones. Se da entre dos neutrones, se da entre dos protones, se da entre neutrón y protón. Cualquier nucleón siente fuerza, interacción nuclear fuerte. Claro, por eso es necesario tener neutrones dentro de los núcleos. Los neutrones no se van a crear entre ellos ningún tipo de repulsión y sin embargo sí que va a tener atracción debido a la interacción nuclear fuerte. Es una fuerza sumamente estable, de hecho los núcleos son muy estables, con lo cual cuando se rompen los núcleos se libera una enorme cantidad de energía, algo que vamos a utilizar, pues lógicamente, por ejemplo, en la fisión nuclear. Bien, más cosas relacionadas con todo este mundo del núcleo. El efecto de masa y la energía de enlace. Vamos a llamar de efecto de masa a la diferencia de masa que hay entre los nucleones y la masa del núcleo. Normalmente los nucleones sumados uno a otro tienen más masa que los núcleos que forman. Quiere decir que cuando estamos formando un núcleo a partir de distintos nucleones, a partir de distintos protones y neutrones, se va a perder un poquito de masa. Lógicamente, esa masa se va a transformar en energía. Energía según además la ecuación de Einstein. Vamos a llamar energía de enlace a la energía que se forma cuando, a la energía que se libera cuando se forma un núcleo. La energía de enlace va a ser el defecto de masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ecuación de Einstein. Es decir, la diferencia entre la masa que tienen los nucleones menos la masa que tiene el núcleo por la velocidad de la luz al cuadrado. Vamos a llamar la energía de enlace por nucleón a la energía que se libera cuando se forma un núcleo por cada uno de los nucleones que tenemos. Con lo cual, si tenemos 15 nucleones, 15 protones y neutrones, tendremos que dividir la energía de enlace entre 15. Si tuviéramos 17, pues la dividimos entre 17, y si tuviéramos 73, la dividimos entre 73. Lo que es importante es que cuanto mayor sea la energía de enlace por núcleo, más estable va a ser un núcleo. No es lo mismo núcleos que tienen poca energía de enlace por nucleón, que van a ser inestables, que los que tienen mucha energía de enlace por nucleón. Es importante ver esta gráfica que me dice la energía de enlace por nucleón en función del número de nucleones. Fijaros que al principio, lógicamente, la energía de enlace de átomos pequeños va a ser pequeña. Conforme vamos aumentando los nucleones, aumenta el efecto de masa rápidamente. Y llegamos a un pico en el hierro 56.
El hierro 56 es el más estable de todos los elementos. A partir de ahí, la energía de enlace por nucleón va a ir disminuyendo.